Bienvenidos a esta sala Juan de Mairena de la Fundación Cajasol, a la que, por cierto, queremos agradecer en primer lugar la colaboración que ha prestado para poder desarrollar este acto y para que todos podamos estar aquí esta tarde reunidos para escuchar a Antonio y para debatir posteriormente. En los últimos días, en las últimas semanas, como hemos podido comprobar en los medios de comunicación, se ha reavivado un debate que por otra parte se viene manteniendo en los últimos años, aproximadamente desde el 2007-2008, la fecha en la que comenzó esta crisis que está martirizando a tanta gente, un debate sobre la desigualdad social. El día 18 de enero, en una entrevista que concedió Zygmunt Bauman, decía que las diferencias sociales se estaban agrandando, no tanto entre los países como dentro de los países que están sufriendo la crisis. Por otra parte, en un estudio reciente que se publicó la semana pasada, se afirmaba que hemos pasado en nuestro país de tener un 18-19% de índice de pobreza, año 2007-2008, a contar con un 28-29% de índice de pobreza en el año 2013. Este debate social, indudablemente, debe tener una repercusión en la educación. De hecho, tradicionalmente, ha habido diferentes opiniones sobre el papel que la educación, el sistema educativo, las organizaciones educativas deben jugar en la sociedad. Si deben servir para compensar las desigualdades o no. Organismos como la UNESCO han hecho una apuesta en el sentido de que sí, que la educación debe servir para superar, para compensar desigualdades. Sin embargo, hay autores que piensan que no. El sistema educativo simplemente perpetúa las desigualdades, perpetúa los esquemas sociales preestablecidos. En este debate del que hablamos actualmente, de suma actualidad, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Por otra parte, los informes internacionales derivados de las pruebas, por ejemplo, PIA o PISA, aportan datos, aportan informaciones que pueden ser relevantes, interesantes, que pueden aportar luz a esto que hemos dicho anteriormente. Con estos argumentos, la Asociación Redes, en el marco de las innumerables actividades que realiza, ha organizado este acto. En una línea de trabajo que se basa o se fundamenta en la invitación de personas relevantes, invitar a personas relevantes, conocedoras, expertas, de un ámbito, en este caso la economía, pero aplicada a la educación, para que nos ilustren y a partir de ahí poder debatir. Siempre con la intención de intentar aportar nuevas visiones, intentar descubrir visiones que habitualmente no se manejan. En este sentido, todos recordamos, muchos de los que estamos aquí presentes, asistimos a una magnífica conferencia que impartió el curso pasado doña Eulalia Bosch en la Facultad de Ciencias de la Educación, en esta misma línea de trabajo. Pues bien, nuestro invitado de hoy, al que queremos agradecer su presencia desde el primer momento, se mostró totalmente colaborador y, hay que decirlo, totalmente desinteresado, subrayo lo de desinteresado, don Antonio Villar Notario. Es el ilustre ponente que vamos a tener hoy. Una breve referencia sobre su currículum breve, currículum amplísimo. Yo voy a destacar algunas que pueden ser más relevantes para el acto de hoy. Antonio, me voy a permitir tutearte, Antonio, a partir de ahora, si no te importa. Antonio es doctor en Economía y Filosofía, este último doctorado por la Universidad de Harvard. En el año 2005 decidió cambiar el Levante español por el sur. Él sabrá por qué. Se trasladó como catedrático de análisis económico a la Universidad Pablo de Olavide, de nuestra ciudad, de Sevilla, y también por la valía como reconocido investigador que poseía ya en aquellos años, ¿no? Ha sido profesor visitante de diferentes universidades, por ejemplo, a modo de ejemplo, la Universidad de Oxford. También colabora habitualmente con institutos como el de Estudios Avanzados de Viena o el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Los temas de investigación en los que habitualmente se mueve tienen que ver con la economía aplicada, concretamente el equilibrio general y la economía del bienestar. Ha publicado 14 libros y unos 70 trabajos de investigación en las líneas que os he referido anteriormente. Y queremos destacar
como colaboraciones recientes, una del 2010, digo como colaboraciones recientes que pueden tener relación con el tema que nos trae, una en el año 2010 con la Organización de Naciones Unidas, con la ONU, cuando se decidió revisar el Índice de Desarrollo Humano. Él participó en esa revisión. Y habitualmente colabora con el Ministerio de Educación español en la explotación, análisis, valoración y conclusiones de los datos de las pruebas PISA y PISA. Concretamente, uno de los 3 volúmenes que ha publicado el Ministerio recientemente con motivo de la publicación de los datos PISA de las pruebas PISA 2012, el autor es Antonio Villar. Pues con todos, bueno, algo importante que no quiero que se me olvide, en el año 2010 se le concedió el Premio Andalucía de Investigación en Ciencias Sociales. Pues con este currículum tan profundo, tan amplio, tan interesante, y aunque resulte paradójico, nosotros lo conocimos el día 5 de diciembre de 2013, cuando leímos un excelente artículo que publicó en el diario El País, titulado Progreso Social, Educación y Progreso Social, cuestiones pendientes. Un artículo que ha sido el que ha inspirado este acto. A partir de ahí nos pusimos en contacto y él con toda amabilidad se ofreció a colaborar con nosotros. Pues nada más, vamos a tener la ocasión de escuchar a Antonio. Posteriormente tendremos un coloquio, debate en el que abierto podréis participar. De hecho, ya hay algunas preguntas pedidas previamente que tendremos que dar en primer lugar, y posteriormente se abrirá el debate a todos los asistentes. Como estamos en la sala Juan de Mairena, en ese maravilloso libro de Antonio Machado, le da título a esta sala, ese maravilloso libro comienza diciendo: la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Agamenón dijo conforme, y el porquero no lo veía tan claro. No sé si Antonio tendrá la verdad, pero seguro que nos aporta luz para que entendamos mejor el problema sobre el que hoy debemos reflexionar. Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias a ti, Antonio, por colaborar. Con su permiso, hay mucho calor aquí. Y ya han visto que tengo una chaqueta y ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por dedicar parte de su tiempo libre a venir aquí a escucharme. El tema de la educación para mí es un tema un poco sobrevenido, que está vinculado a las preocupaciones anteriores, de hecho. Mañana, si me permiten hacer un minuto de publicidad, daré otra conferencia sobre bienestar y pobreza en España, en el Observatorio Andaluz de Economía, y básicamente porque es otra dimensión importante de estos problemas, ¿no? Y que están cambiando con la crisis. En todo caso, debo decirles ya de entrada que casi todos ustedes saben más que yo de lo que voy a hablar, porque ustedes trabajan en ello, yo simplemente lo miro, así que espero que esto no les defraude demasiado. Mi papel va a ser un poco como prestarles unas gafas, como cuando uno va al cine con las 3D, ¿no? Para ver una película, y yo les voy a decir las gafas con las que yo miro la realidad, y les voy a dar un poco unos datos y voy a contarles cómo los elaboro yo, porque creo que eso ilumina algunas facetas de la realidad que son importantes. Empezaré con una cita que me gustaba, que no tiene nada, no es muy específica, pero es de un periodista que se preguntaba qué pasa con estos resultados tan espectaculares que hay en Shanghái o en los países asiáticos, ¿no? Y él decía que después de estudiar los sistemas educativos, al final las cosas que explicaban las diferencias eran muy cualitativas, más que de variables cuantitativas, eran muy cualitativas, y tenían que ver con el respeto por los profesores, con la implicación de los profesores, la implicación de las familias en la educación. Me parece que este es uno de los aspectos que son importantes porque es aquello que no están las variables que podemos medir. No todo lo que se mide es importante, ni todo lo importante se puede medir, pero cuanto más nos aproximemos a medir las cosas que se pueden, es mejor. Así que voy a empezar considerando por qué es importante la educación, que aunque parezca una trivialidad, como yo soy economista, yo lo vinculo a las posibilidades de desarrollo de las sociedades y también de los individuos. Entonces hay mucha literatura sobre el papel de la educación, en particular lo que solemos llamar el capital humano,
que tiene mucho que ver con las posibilidades de desarrollo de las personas y de las sociedades. Y este es un caso interesante porque aquí los incentivos de los individuos y de la sociedad van en el mismo sentido. Y no todas las veces ocurre esto, pero con la educación sí. Hay una experiencia, hay muchos datos de muchos países, de muchos contextos, donde está claro que el capital humano o el desarrollo educativo de las sociedades es muy importante para explicar las diferencias de desarrollo que se observan. Así que la educación es un elemento clave tanto para el desarrollo de los individuos como de las sociedades. Y en este contexto, la OCDE hace unos años puso en marcha un programa muy ambicioso. Yo creo que no hay otro de una dimensión similar, que es el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes, PISA. Y es la más amplia base que tenemos de datos sobre estudiantes que aborda, bueno, como ha ido cambiando, se ha ido ampliando con el tiempo. En la actualidad son unos 65 países y grandes sociedades, por ejemplo, Shanghái es considerado como si fuera un país, donde se entrevistan o se hacen pruebas a unos 500.000 estudiantes en todo el mundo. Es una muestra tremenda. Yo no creo que haya otras dimensiones similares en ningún ámbito. Lo que nos da son muchos datos sobre los sistemas educativos y son datos comparables. Es decir, los tres elementos que creo que son importantes para el diseño de políticas o para permitir reflexionar sobre los sistemas educativos es que son comparables internacionalmente, que son periódicos y que además proporcionan una enorme cantidad de información más allá del valor de los tests, que es lo que sale en el periódico, ¿no? Tenemos unos 480 y no sé cuántos. Pero bueno, lo importante es lo que hay detrás de esas cifras, no esa cifra en sí misma. Esa cifra es un poco un resumen, una foto así muy rápida, pero hay muchas más cosas detrás. 2012 es el último año en el que se ha hecho, es la última oleada de PISA, y se hace un perfil de las habilidades y conocimientos de los alumnos de 15 años. La edad es importante porque la edad es básicamente el final de la educación obligatoria, con lo cual, de alguna forma nos está diciendo qué es lo que las sociedades garantizan a sus ciudadanos, porque esto es un poco el final de la educación obligatoria. Y además, como les decía, además de las pruebas de los test, nos dan mucha información contextual, es decir, quiénes son sus familias, no quiénes son con nombre y apellido, sino qué características tienen sus familias, dónde trabajan sus padres, qué dotaciones tienen en casa culturales. Y por tanto podemos intentar vincular resultados con este tipo de variables hasta donde somos capaces de llegar. Hay muchas cosas que se pueden preguntar con los datos de PISA y hay muchas maneras de abordarlos. De hecho, el informe, en cada oleada hay cada vez más estudios complementarios que ya la propia OCDE hace. Y por tanto, esto está bien y están muy bien hechos. Hay gente muy competente, en particular el analista jefe en estos momentos de los resultados de PISA es un sevillano que se llama Pablo Zoido, que está en París, en la OCDE, que es además un tipo que si tienen ocasión de traerlo aquí, yo se lo recomiendo porque es una persona muy agradable y muy lista y sabe muchos de los detalles internos de cómo se construye esto, de cómo se elabora. Voy a presentar yo aquí una manera razonable de sintetizar la información de PISA, ¿vale? Porque, como les decía, yo no soy un especialista en educación, ya se lo digo desde el principio, así que me disculpan si por el atrevimiento, pero sí sé algo de cómo construir indicadores y cómo construir maneras de resumir información de forma razonable. Y de esto es lo que yo aplico en este contexto. Bueno, como les decía, PISA recoge información sobre los estudiantes de 15 años en tres ámbitos: lectura o comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Otra cuestión importante es que no les pregunta ¿y usted cuántas horas de literatura ha dado?, sino le dan un texto y le preguntan ¿y usted qué ha comprendido de este texto? Por tanto, lo que nos dice es cuáles son las capacidades que tienen, no la formalidad de lo que han estudiado. Y esto es lo que hace que los estudios sean comparables internacionalmente, porque da igual cuál sea el currículum en Finlandia o en Shanghái, al final es el mismo texto, en su idioma, me imagino, para cada uno, y por tanto, recuerdo uno de ellos que decían, hay dos médicos ingleses que han demostrado que cepillarse los dientes 2 minutos es suficiente y que, bueno, pues luego al final de este texto, que es un texto muy sencillo, les preguntaban ¿cuántos minutos hay que lavarse los dientes? Ese tipo de cosas tan sencillas, ¿no? Y bueno, esto hace que las pruebas están bien diseñadas y sean comparables internacionalmente a pesar de la gran diferencia de sociedades que hay detrás.
Y como les decía, 15 años es una edad clave porque casi todos los países de la muestra tienen educación obligatoria hasta los 15 o 16 años. De manera que los 15 años es básicamente el final de la obligatoria. Así que, como les decía, los datos proporcionan información sobre competencias efectivas que cada sistema educativo de cada sociedad garantiza a sus ciudadanos. Las capacidades que miden las dividen cualitativamente en 6 categorías, de la 1 hasta la 6. Las 5 van ordenadas de peor a mejor, o sea que las mejores son las 5 y las 6, y la 1 es la más baja. De hecho, el nivel 2 se considera como el mínimo imprescindible para poder desarrollarse una vida con sin grandes dificultades. Todos aquellos que están por debajo del nivel 2 se considera que tendrán muchos problemas en la vida para enfrentarse al trabajo y a la sociedad. En algunos países, entre ellos España, además de tener información sobre el país en su conjunto, tenemos información sobre qué pasa dentro de las regiones o de las comunidades autónomas que lo constituyen. También pasa en Italia y también pasa en Inglaterra. Esto es importante porque quiere decir que algunas regiones o algunas autonomías hacen lo que se llama una sobredimensión en la muestra. Es decir, tienen una muestra más grande para que los resultados a nivel de la región sean relevantes, estadísticamente significativos. Todas las comunidades españolas, excepto Canarias, que la vez anterior estaba ya la que nos salió bastante mal, pues lo ha dejado, porque hay gente que no le gusta pagar para que saliera mal en la foto. Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana jamás han estado. No parece que tengan un interés particular por estos temas. Es interesante también saber que no están, pero como son tantas las que no están, es muy fácil saber cómo lo hacen. Por diferencias con la media, si tienes todas menos 3, pues ya sabes que esas 3 básicamente están a la cola. O sea que no esconden mucho esto. Y los informes PISA comenzaron en el año 2000, se hacen cada 3 años. Y cada año tienen un foco de atención particular, es decir, cada año se miden los resultados en las 3 dimensiones, comprensión lectora, matemáticas y ciencias, pero cada año hay un estudio con más profundidad de una de ellas, de cada una de las oleadas. De modo que ahora tenemos en el 2002, en el 2000 empezó con comprensión lectora, 2003 con matemáticas, 2006 con ciencias y luego se ha ido repitiendo el ciclo. Ahora estamos otra vez con matemáticas. O sea, este año pasado, 2012, fue sobre matemáticas. No obstante, creo que se lo pone a continuación, siempre los datos son estadísticamente significativos, es decir, los datos son relevantes. Lo que sucede es que la información de detalle no es tan rica con respecto a las otras materias que no son centrales en cada oleada, ¿vale? O sea que cada 3 años tenemos datos de todo, pero tenemos más datos de alguna de las cosas. Y ahora podemos hacer un estudio comparativo, sobre todo con mucho más detalle, de matemáticas entre este año y 2003, que es lo que se está haciendo ahora. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a abordar 2 cuestiones. Una de ellas es presentar un indicador sintético que permite evaluar los resultados educativos, que llamo el índice de desarrollo educativo, que es un trabajo que publiqué en el año 2013 y que lo menciono porque el Ministerio lo ha incorporado como parte del documento oficial, así que bueno, yo estoy contento al respecto. Y después, bueno, esto es un indicador que trata de medir de forma resumida 3 dimensiones de la educación que son importantes, que son el rendimiento, la calidad y la equidad. Luego me referiré con más detalle a ello. Y en segundo lugar, analizar hasta qué punto el sistema educativo es un motor del progreso social, mirando cuál es la relación que existe entre el rendimiento y los grupos sociales a los que pertenecen los estudiantes, ¿vale? El tipo de colegio al que van y un aspecto que es importante, que si son repetidores o no. Y este es un aspecto que se había enfocado tradicionalmente desde el punto de vista de la eficiencia, es decir, cómo de costoso es mantener los repetidores. Pero veremos que hay un problema muy serio de equidad. Es decir, los repetidores no están repartidos por los grupos sociales por igual, sino están muy concentrados en los grupos sociales con menos recursos. Y este es un aspecto que creo que vale la pena la reflexión y creo que es lo que explica, el haber hecho esta observación que explica en buena medida mi presencia aquí. Bueno, les contaré primero un poco esta manera de medir el desarrollo educativo. Como les decía, es un indicador que tiene varias dimensiones para hacer una valoración sintética de cualquiera de estos aspectos que mide PISA. Utilizar la información de la OCDE a partir de los resultados del test, pero no solo los resultados del test. Cuando uno quiere construir un indicador, y algunas discusiones hemos tenido,
tiene que decidir, primero, claro, un indicador con varias dimensiones, tiene que decir qué dimensiones elige, cuántas son, cuáles son, cómo se miden. Ninguna de estas decisiones es fácil, y después cómo se integran, porque hay una cierta tendencia, hay un caso absurdo en las universidades andaluzas, que alguno conoce bien, y es que tenemos un sistema de financiación por objetivos donde hay 100 objetivos. Es como no tener ninguno, básicamente, porque da igual. Tienes tantos que todo depende de cómo los agregues, de cómo los integres al final. Entonces, depende mucho más del criterio de agregación que de la cantidad de objetivos que pones. Cuando tienes pocos, es más robusto, es menos fino y es mucho más robusto porque aquello, digamos, cae de pie, no tienes como lo tienes, ¿no? De la otra manera, si cambias una ponderación un poquito, cambias otra ponderación otro poquito, aquello va dándose la vuelta y es muy manipulable. Entonces, aquí siempre hay un poco esta manera de decidir entre la riqueza de lo que recogemos y la inestabilidad de lo que construimos. Bien, como les decía antes, yo he seleccionado 3 dimensiones que me parecen básicas, que son rendimiento, equidad y calidad. El rendimiento se refiere básicamente a las notas que sacan los estudiantes en los tests, ¿vale? La equidad trata de medir hasta qué punto los resultados de los tests, los resultados de los estudiantes, dependen de quiénes son sus padres, ¿vale? Con la idea de que cuanto menos dependan, más equitativo es el sistema. Es decir, cuanto más independientes sean los resultados de los estudiantes de cuáles son sus condiciones socioeconómicas, tenemos un sistema más equitativo. Y la tercera, la calidad, como tanto como la equidad como la calidad, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil concretarlo, ¿no? O sea, hay que decir a qué nos referimos y cómo lo vamos a medir. Por tanto, estos conceptos al final se convierten en muy estrechos porque necesitamos medirlos. Para mirar la calidad, lo que voy a hacer va a ser mirar la distribución en esos 6 niveles de competencia. Voy a mirar los que hay en los niveles 5 y 6, los finales, y descontarles el 1, que son los que no llegan al mínimo que la OCDE considera imprescindible, ¿vale? Ahora seré un poco más preciso, pero esta es básicamente la manera, estas son las gafas con las que vamos a mirar los datos que les decía inicialmente. El rendimiento, sencillamente voy a tomar los resultados de los tests, ¿vale? Por tanto, esto es fácil. La equidad. La idea de equidad está vinculada a la idea de igualdad de oportunidades, que una vez, para mi sorpresa, cuando lo miré en Wikipedia, decía que era un planteamiento de derechas. No sé por qué. La idea de igualdad de oportunidades es que uno quiere evitar las diferencias de resultados que se deben a que haya distintas oportunidades, no a distintos esfuerzos. Si hay diferencias porque los esfuerzos son distintos, estas diferencias no deberían preocuparnos. Son decisiones libres de los individuos. Lo que debe preocuparnos son las diferencias que no se deben a que la gente ha querido hacer cosas distintas, sino que no ha podido hacer cosas iguales. Y esta es un poco la cuestión. En todo caso, este es el enfoque que adopta, que además es un enfoque propuesto por muchos filósofos y algunos economistas marxistas, como John Roemer. Lo que vamos a hacer va a ser mirar hasta qué punto los resultados de los estudiantes se relacionan con las características familiares de estos estudiantes. Como tenemos información sobre quiénes son sus padres, a qué se dedican, a qué renta tienen, qué posesiones tienen en su casa, esto podemos hacerlo. ¿Cómo valoramos estas condiciones socioeconómicas y culturales? Bueno, pues la OCDE, afortunadamente, construye un indicador sintético de todas estas cosas. Y lo que hacemos, si tienen ustedes curiosidad, lo que hago es mido el coeficiente de correlación, es decir, hasta qué punto la varianza de las dos variables es común, ¿vale? No entraré en detalles, pero simplemente si a alguien le interesa cómo se mide esto de verdad, lo que se hace es coger el coeficiente de correlación y 1 menos se eleva al cuadrado y eso me da la varianza compartida de dos variables. Cuanto más independientes son los resultados de quiénes son los padres, más equitativo es el sistema. Esta es la idea. La calidad, si lo de la equidad es espinoso, la calidad también. Pero yo lo que hago es, soy claro en identificar a qué llamo cada cosa. Si ustedes no están de acuerdo, pues me parece muy bien, pero yo no les voy a decir, yo digo, llamo calidad a esto. Y esto es, básicamente, mirar los niveles de rendimiento de los estudiantes y tomar la fracción de lo que están en la, si uno se imagina la distribución, en la cola de la derecha, ¿no? Y le descuento la cola de la izquierda. Porque curiosamente, cuando uno mira la distribución interna por los países, hay unas enormes diferencias. Ahora lo verán con algún gráfico. Es decir, países que tienen una media similar, por ejemplo España e Israel, tienen una proporción de estudiantes buenos muy diferente. Llamo de estudiantes buenos
en el sentido que están en los niveles 5 y 6. No es valorativo, sino simplemente de posicionamiento en esa escala. Y por tanto, es interesante esto porque después, estos que están en los niveles superiores son los que después harán estudios universitarios y presumiblemente los que después tendrán más liderazgo social y económico en un país. ¿Y qué es el índice de desarrollo educativo? Pues no es más que la media de estas tres cosas, ¿vale? En lugar de usar la media aritmética, que es sumar las 3 y dividir por 3, uso la media geométrica, que es multiplicar y sacar la raíz cúbica, que es una manera distinta de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque con la media aritmética da igual, siempre que la suma de las tres cosas sea constante, da igual cuál sea la composición, ¿no? Si uno tiene un 10 y un 0 y hace la media, pues tiene un 5 y aprueba, ¿no? Esto se entiende bien. Si uno hace un 10 y un 0 y la multiplica, hace la raíz cuadrada, 10 por 0, 0, raíz de 0, 0. O sea que eso funciona de otra manera. Para estar arriba, cuando haces la media geométrica, tienes que estar bien en todas las dimensiones. No puedes estar desequilibrado. Así que esto es un juicio de valor mío. Y por tanto digo, yo quiero que los países que estén arriba tengan bien el rendimiento, la equidad y la calidad. Que estén bien en todo. No me sirve que estén bien solo en uno de ellos y muy descompensados en los otros, ¿vale? Pero la media geométrica hace esto de penalizar la dispersión. Bueno, pues ¿qué resultados tenemos? Pues, si uno mira los distintos países, los 65 países de la OCDE, lo que observa es que el rendimiento tiene una relativa variación, la equidad muy poca variación y la calidad una enorme variabilidad. Para dar alguna idea de orden de magnitud, la variabilidad de la calidad es del orden de 10 veces la del rendimiento y de 20 veces la de la equidad. ¿Vale? Mido la variabilidad con el coeficiente de variación, la desviación que ha partido por la media, si alguien tiene curiosidad. Pero simplemente, en este cuadro nos da una cierta idea. ¿Qué he hecho en este cuadro? Lo que he hecho ha sido colocar, aunque no se ve porque son muchos, los 65 países estarían en el eje de ordenado, de abscisas, aquí abajo, y aquí pongo los valores de los indicadores. La línea azul es la calidad. Por tanto, esto quiere decir que están ordenados según el índice de desarrollo educativo, de manera que esta línea es siempre decreciente y las otras, cuando hay saltos, cuando hay subidas y bajadas, es que cambian de orden con respecto al índice de desarrollo educativo. Pero los detalles no me importan aquí. Simplemente la variabilidad es cómo son de distintos de una línea plana. Si fueran todos igual, sería la línea completamente plana. Si todos tuvieran el mismo valor, tendrían todos aquí. Fíjense cómo es la calidad. Es enormemente distinta. Es decir, países con la misma media pueden tener una distribución de estudiantes entre los grupos, entre estos niveles educativos, muy diferente. Y de hecho, este es uno de los problemas que tiene España cuando se comparan con otros países. Más que la media, es un poco los pocos estudiantes que tenemos en los niveles de arriba. A pesar de que parece que el rendimiento varía poco, claro, como es una lista de países muy larga, entre el primero y el último las diferencias son muy grandes. Es decir, las diferencias que hay son el equivalente como a 6 años de escolarización, que sobre 11 o 12 es la mitad. O sea que un estudiante de Perú es como si estudiara la mitad de años que un estudiante de Shanghái. ¿Vale? Y si uno mira los datos y mira Argentina, pues es espeluznante como han caído en sus niveles de rendimiento. Están los penúltimos, una cosa así. O de ese orden. Bien, dentro de la OCDE, que son los 34 países más desarrollados, digamos, pues las diferencias son más pequeñas. Otra cosa interesante es que hay, bueno, esto es esperable, mucha correlación entre rendimiento y calidad, pero también es verdad que la correlación con las otras variables es pequeña pero positiva. Quiero decir que no se puede decir que un país tiene menos rendimiento porque es más equitativo. No es verdad. En el conjunto de los países, la equidad, la calidad, la equidad y el rendimiento se mueven o independientemente o en la misma dirección, no en direcciones opuestas. Yo creo que esto es importante porque es un mensaje muy positivo. Es decir, no hay que renunciar a la equidad para conseguir más rendimiento, para conseguir más calidad. Por otra parte, cuando uno mira matemáticas, ciencias y lectura, no hay países de letras y países de ciencias, digamos, ¿no? En general, o van bien en todo, o van regular, o van mal en todo. Lo que he hecho ahora ha sido coger ciencias, matemáticas y lectura y hacer un índice combinado de los tres, hacer un promedio de los tres y ver cómo están los países de la OCDE.
He pintado en rojo España para que se vea porque Pero fíjense que la media de la OCDE es 1, el 1 está aquí, no sé, como soy miope, pues el 1 está aquí, es esta línea, ¿vale? O sea que España está por debajo, esto es 0,8, España está con 0,85, ¿vale? Hago 1 o 100 si quieren ustedes para tener una idea de escala, de diferencia de escala. Aquí tenemos Japón, Corea del Sur, Finlandia, Canadá. Pero hay muchas cosas curiosas. Por ejemplo, Suecia está más cerca de Turquía que de Finlandia, ¿vale? Suecia está aquí. Y son cosas que en principio no esperaría, porque, no sé, nuestra idea es que van bien en todo, en todos los aspectos, pero hay mucha información interesante que uno saca de mirar estas cosas, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama, por lo tanto hay diferencias importantes en este indicador. Luego les dejaré el PowerPoint por si quieren, si alguien tiene curiosidad por mirar los datos. Entonces, bueno, ¿qué pasa en España y en las comunidades autónomas? Esta determinación sí que lo he hecho. Bueno, algo está cambiando. Y yo creo que algo está cambiando y a mí me ha hecho gracia porque cuando salieron los datos de PISA ha habido una crítica muy negativa sobre nuestro país, lo mal que vamos, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Y es un poco curioso que se pongan de acuerdo, ¿no?, en resaltar la parte negativa, pero claro, cada uno tenía sus motivos, ¿no? Wert quería aprobar su reforma educativa y por lo tanto enfatizaba lo mal que estábamos, y la izquierda los recortes. Pero claro, los recortes no ha dado tiempo de que lleguen aquí. Por lo tanto, creo que hemos sido un poco injustos con algunas pequeñas mejoras que han habido en nuestro país y que han habido en Andalucía en particular, y yo me referiré ahora a ellas. Bueno, en el 2012 el índice de desarrollo educativo español está como en el 85% de la OCDE, un poquito más alto en lectura que en los demás. Hay una ligera mejoría del sistema educativo español con respecto al 2009, pero con comportamientos distintos tanto entre, si hablamos de matemáticas, de ciencias o de lectura, como de las componentes equidad, calidad de rendimiento. O sea que, digamos, es una realidad complicada, ¿no? No es fácil de resumir. Por ejemplo, en el ámbito de la comprensión lectora, España en 2009 tenía un valor del 76% de la media de la OCDE y en el 2012 tiene un 86%. Hemos subido 10 puntos porcentuales en 3 años. A mí me parece un resultado notable. Nadie habla de esto, pero a mí me parece que vale la pena destacarlo, porque si hay gente que está haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad de la comprensión lectora y se ve, pues hay que decirlo, ¿no? Porque si no luego es muy desalentador pensar que uno se esfuerza y al final nunca pasa nada, ¿no? A veces sí que pasa. Y yo creo que esto es un resultado que es claro. Quizá porque en 2009 salimos tan mal que en la comprensión lectora se han hecho esfuerzos especiales. El rendimiento ha cambiado muy poquito, un 0,21% en matemáticas, un 1,46% en lectura y un 1,59% en ciencias. Digamos, esta es la componente de las notas del test. Los cambios, como os decía, en el desarrollo educativo depende de qué hablemos, si hablamos de matemáticas, de ciencias o de lectura, y de qué dimensión consideremos. En promedio hay un incremento de los tres, en matemáticas, ciencias y de lectura, de como un 8,6%, que, insisto, en 3 años no es despreciable. Si pensamos que esto pasará con nuestros salarios reales, pues no se da medida de qué significa, ¿no? La explicación de las diferencias, fundamentalmente, es lo que ha pasado con la calidad. Y de nuevo aquí entramos en una realidad que es compleja. Es decir, se ha movido un poco la media y, sin embargo, ha crecido la cola derecha. Quiere decir que, por tanto, de alguna forma se está polarizando, ¿no?, la población también estudiantil. Parece como que hay algunos estudiantes o algunas familias que son más conscientes de la necesidad de mejorar su rendimiento y otras que no, ¿no? Porque si la media no cambia, pero una cola de la distribución aumenta, quiere decir que la otra también aumenta, porque si no, no es posible, ¿no? O sea que están pasando cosas complicadas. Pasa también en economía. O sea que, bueno, os doy tampoco quiero cansarles muchos con muchos datos. En España la variabilidad es como el 60% de la OCDE, que es esperable, y
si uno hace 100 el rendimiento de España, el valor del desarrollo educativo en España, entonces oscilan las regiones entre un 83% de Murcia y un 24% de Navarra, para que nos demos una idea de cuál es el rango de variabilidad del desarrollo educativo en las comunidades autónomas. Aunque no es muy alto, de nuevo hay una diferencia que es entre un año y un año y medio de equivalente a años de escolarización. Esto lo hace la OCDE porque, bueno, si 500 es la media y hay 12 años de educación obligatoria, pues aproximadamente unos 35 y 40 puntos son un año de escolarización. Bueno, pues hay 50 puntos en comprensión lectora. No voy a entrar en muchos detalles. También en España, como sucede en el contexto internacional, hay una correlación positiva entre calidad y equidad, calidad y rendimiento y equidad. Y por tanto, es también interesante. Pero hay muchas diferencias entre cómo se comporta la calidad, la equidad y el rendimiento. Y les presento un gráfico donde les da una idea bastante clara. Las barras están ordenadas las comunidades según la calidad, que es la barra roja. Simplemente de momento miren cuál es la variabilidad de esta barra con respecto a las demás, que varían muy poquito. O sea que, de nuevo, si el rendimiento, que es la barra verde, son los resultados de los test, esto me dice el porcentaje de los estudiantes que están en los niveles superiores. Fíjense la enorme variabilidad que hay en las regiones españolas con respecto a puntuaciones de los test que oscilan muy poquito. O sea que hay unas diferencias internas en los sistemas educativos que son difíciles de percibir cuando uno solo mira los resultados del test. Por eso, de nuevo, la imagen está de las gafas, ¿no? Cuando miramos esto, algunas cosas son distintas en comunidades donde otras variables no nos lo dejan ver. Y siempre hago la medida de la OCDE, porque no tenemos una comparación internacional siempre de referencia. Entonces, esto es Navarra, Rioja, Asturias, Castilla y León, Madrid. Fíjense que tampoco quiere decir que las regiones más ricas tengan mejor educación. Aquí está Rioja, que no está mal. Asturias, que es una región con problemas importantes, porque la minería, que no es precisamente, ¿no?, el Ferrari de la actividad económica. Castilla y León, Aragón, Cataluña está por aquí, muy cerca de Galicia. O sea que, de nuevo, esta idea de una realidad compleja es importante porque no hay una explicación fácil de las diferencias. Luego volveré un poco sobre este tema. Esto es lo que les decía de la correlación. Bueno, las cifras, olvídenlas ustedes porque no son importantes. Bueno, lo que le gusta a los periodistas. Bueno, ¿dónde estamos en relación a dónde está Andalucía en relación con las otras comunidades, ¿no? Pues si hago el índice de desarrollo educativo de las tres, el promedio de las tres, de matemáticas, ciencias y comprensión lectora, no sé si lo leen ustedes, esto es Navarra, Asturias, Madrid, Castilla y León, Rioja, Aragón, Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña está aquí, España, Andalucía, Baleares, Extremadura y Murcia. Bueno, estamos al final, pues es verdad, pero hay que recordar que hay otras tres comunidades que no están y que estarían por aquí, fuera de la pantalla, que son la Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla-La Mancha. Y lo puedo decir porque, simplemente por diferencias con la media española, fíjense esta es la media española, por tanto, me falta un pedazo para poder que esto sea la media, ¿no? Y además, como hay otras pruebas que hace el Ministerio a niveles inferiores me parece que son a los 10 años, estas pruebas son absolutamente coherentes con los resultados de PISA, entonces tenemos mucha información también de qué pasa en estas comunidades. O sea que es verdad que estamos por debajo de la media nacional, pero no tan lejos. Todo el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Aquí les pongo algunos cuadros de datos, no les hago mucho caso. Lo único que sería es ver la última columna, que me dice si España es 100, cuál es el porcentaje que representa cada comunidad del desarrollo educativo. Pues Andalucía es un 91, Aragón 113, el más alto sería Navarra 124, si no me equivoco. Bueno, y el más bajo sería Murcia, que tiene un 83%. Este es el rango de variación que tenemos en nuestro país, en todas las distintas comunidades. Si comparamos qué ha pasado en 2012 con respecto a 2009,
Entonces hay que decir que primero, ¿qué pasa en matemáticas, en ciencias y en lectura? Es distinto. Segundo, ¿qué pasa en cada comunidad autónoma? También es muy distinto. Si vamos al desarrollo educativo, al índice global, a la media de los tres, destaca el crecimiento de Andalucía, que mejora un 26%, y el de Baleares, que mejora un 22%. Es verdad que cuando uno está abajo, cuando tiene valores pequeñitos, un pequeño incremento absoluto supone un incremento relativo mucho más grande, ¿vale? Pero es verdad. Pero es o sea, si usamos el porcentaje de variación, este es el porcentaje de variación. Es más fácil crecer deprisa cuando uno está abajo que cuando uno está arriba. Pero aún así es un salto importante. También ha mejorado Asturias, Madrid y Navarra, que estaban muy arriba y han seguido mejorando más que la media nacional. O sea que estas comunidades siguen yendo bien en este sentido. En matemáticas las cosas han ido peor y en lectura claramente mejor en toda España. O sea que aquí algo ha pasado, algo hemos hecho con comprensión lectora que hemos mejorado y en matemáticas no. Y es curioso, por lo menos ha sido curioso para mí, comprobar que el comportamiento de ciencias está más relacionado con el de comprensión lectora que con el de matemáticas. Imagino que ustedes tienen experiencia de esto, yo no tengo ninguna, pero para mí ha sido una sorpresa comprobar que aquellos que hacen mejor la comprensión lectora hacen mejor las ciencias y no aquellos que hacen mejor las matemáticas. Por lo tanto, hay un elemento como de comprensión importante, más que de aspecto analítico. Bueno, de nuevo aquí cuánto ha variado en este periodo, pues miren ustedes toda una columna, si quieren, nada más para ver lo global. Más o menos Andalucía ha variado 3 veces lo que España ha mejorado. Y bueno, o sea, no me va a la consejería por decir estas cosas. Son los datos que he sacado del informe del Ministerio. O sea, que todos estos datos se han sacado del informe del Ministerio. Pero creo que cuando se hacen progresos vale la pena decirlo. Y el elemento que explica esto es la variación en la calidad. Hay enormes variaciones en la calidad. Por ejemplo, Andalucía ha crecido un 172%. De nuevo, pero era tan pequeñito el nivel de calidad que teníamos que cualquier pequeño incremento, pues porcentualmente es un grande, ¿no? Pero ha crecido mucho, ¿vale? Digamos, va en la buena dirección. Esto sería un poco el mensaje. Bueno, aquí los cuadros de datos no pretendo que los lean ustedes ahora. Si alguien tiene curiosidad, yo los voy a dejar y por tanto los tienen a su disposición. Pero de nuevo, si España ha mejorado un 30,6% en calidad, Andalucía un 104%. De nuevo es como 3 veces más o menos. En rendimiento las variaciones son mucho más pequeñas. O sea, el rendimiento son los valores de los test, ¿no? Varía entre un 4,8% en Baleares y una reducción en Murcia. En Murcia va fatal en todos los aspectos de educación, renta, bienestar, pobreza. Y aquí también es muy distinto. Esto es lo que varía el rendimiento, solamente varía un 1% en España y un 3%. O sea, de nuevo tenemos un poco esa relación de 1 a 3 más o menos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿a qué se deben estas diferencias? ¿No? ¿Cómo es posible que en un sistema educativo único en un país como este haya tantas diferencias? Y la respuesta es, no lo sabemos muy bien. Y yo creo que es la respuesta más honesta que se puede dar. Algunas cosas hemos intentado. Hemos intentado muchas cosas, pero no han salido pocas. Es importante saber esto porque, claro, el desarrollo educativo afecta mucho las posibilidades de desarrollo de una región, de un país. Y, por tanto, que haya diferencias, entender a qué se deben es importante porque esto nos permitiría acortarlos y mejorar, por tanto, las posibilidades de desarrollo de los países, o de las regiones en este caso. En 2009, las diferencias que hay en 2012 son similares a las que había en 2009 entre las comunidades autónomas y son parecidas a las que hay en la Unión Europea. O sea, somos tan distintos en España entre nuestras regiones como en Europa. Esto ya pasaba en 2009 también. Aquí esto ha cambiado un poco. ¿Qué es lo que podemos hacer para intentar comprender a qué se deben las diferencias? Bueno, hay muchas metodologías, pero uno de los métodos que se utiliza es lo que se llama medir el efecto de las diferencias en características y diferencias en impacto. O sea, la idea es la siguiente. Los resultados observados, que son los valores de los test, dependen de cómo son los colegios, las familias de los estudiantes, ¿no? Un conjunto de variables observables. Por ejemplo, qué porcentaje hay de
de población que tenga estudios universitarios en cada región, qué porcentaje de renta tienen. Es una serie de variables que son estándar. Pero luego resulta que cada una de estas variables puede tener un efecto distinto. Eso es lo que se llama el impacto. Es decir, el efecto de una madre universitaria en Andalucía puede tener un efecto distinto del impacto de una madre universitaria en Navarra. Aunque sean dos universitarias, el impacto tiene... ¿Por qué es distinto el impacto? Porque el contexto en el que estas variables se incrustan es diferente. La sociedad es distinta. La manera de concebir o de valorar la educación es diferente. Y esto hace que estas variables tengan un impacto diferenciado. Entonces, lo que se suele hacer es tratar de separar diferentes por características, que estas las podemos medir, y el resto que no podemos medir, que no sabemos a qué se deben, llamamos diferentes de impacto. Es una manera de esconder un poco nuestra ignorancia, ¿no? De darle un envoltorio sofisticado para decir que no sabemos exactamente por qué ocurre. Hemos hecho muchas pruebas y yo les voy a dar uno de estos ejercicios porque bueno, es sencillo de explicar y algo nos dice. Hemos medido características de los individuos, el sexo, si es integrante o no, y si es repetidor o no. Características de las familias, la educación de los padres, la ocupación de los padres, que son dos variables que parece que van siempre igual, pero no van siempre igual, y si han asistido a la educación infantil más de un año o no. El tema de la educación temprana es muy importante porque hay mucha literatura donde se comprueba que la educación a partir de los 3 años tiene un impacto, incluso anterior, tiene un impacto muy importante en el futuro de la formación de los niños. Los americanos que les gustan hacer muchos estudios de datos, hacen estudios que han recorrido durante 25 años a los mismos individuos y han ido viendo cómo evolucionaron. Pues hay muchos datos en este sentido. Y con respecto a las características del colegio, si son públicos o privados o concertados, y otra variable es cuál es el ratio de estudiantes de ese colegio cuyos padres tienen estudios universitarios. De nuevo, esto es una variable cocinada para intentar medir lo que nos gustaría medir, que no sabemos cómo medir. Y eso se llama el peer effect, ¿no? El efecto de los compañeros. Es decir, si tus compañeros son buenos, en general, tú vas a ir mejor, ¿no? Pero esto es, como decía Lelutier en uno de sus bromas, decía, y esto suena mejor con una orquesta buena, ¿no? Pues esto es igual, cuando tienes buenos compañeros, en general todo va mejor. Como no podemos medir eso de tener buenos compañeros, ¿qué significa? Pues una de las maneras de aproximarlo, así de brocha gorda, es qué porcentaje de familias, en la medida en que las familias que tienen estudios universitarios, los padres, los estudiantes van mejor, pues cuál es el porcentaje que hay. Bueno, con esto, cuando hacemos esto, lo que hacemos después es un ejercicio de como si. Es decir, ¿qué pasaría si Andalucía tuviera las mismas características que Cataluña? Es un ejercicio que nos ayuda a entender hasta qué punto nuestras diferencias se deben a que nuestros colegios son peores, o lo hacemos peor en educación, o a que nuestra sociedad es distinta, que tenemos menos universitarios o que tenemos menos renta. Y esto es lo que les voy a poner en un cuadro para que vean un poco. Tendrán dos colores, naranja claro y naranja oscuro. En naranja claro son los datos observados y en oscuro serían los que resultarían si cada región tuviera la composición social de Andalucía. ¿Vale? Cogemos Cataluña y le ponemos el número de universitarios que tiene Andalucía, el porcentaje de universitarios que tiene Andalucía, el porcentaje de renta, el porcentaje de todas estas características, repetidores, etc. ¿Vale? Y esto es lo que nos da. Cuando no aparece ningún color naranja oscuro, quiere decir que la diferencia es insignificante, no es estadísticamente significativa. Por tanto, entre Baleares, Murcia y Extremadura, las diferencias que hay, o sea, lo mejor que está Andalucía se debe a que tenemos una estructura social más rica, por así decir, ¿no? En términos de educación, en términos de renta. Cataluña. Las diferencias que tenemos en Cataluña no solo tienen que ver con que Cataluña tiene una renta más alta y unos niveles educativos más altos. No tiene que ver con que lo hagan mejor. País Vasco, pues fíjense la diferencia que hay, pero hay los pedazos, o sea, estos pedazos de diferencia es lo que no sabemos explicar, ¿vale? Son lo que se llaman los residuos, los restos que no podemos explicar. ¿De acuerdo? Así que cuando hacemos esta homogeneización para intentar comprender las causas, es verdad que hay causas que tienen que ver con el desarrollo relativo de las regiones. Por tanto, uno diría, si la sociedad va progresando y cada vez hay más universitarios, pues entonces, como los hijos de los universitarios van mejor, con el tiempo esto se arregla solo. Pues no.
La respuesta es que no, porque resulta, si uno mira los datos, que los que van relativamente mejor en nuestro país son los peores nuestros. O sea, nuestros peores son mejores que los peores europeos y nuestros mejores son peores también que los y al revés, ¿no? Nuestros peores son mejores que los peores europeos, nuestros malos estudiantes son en general mejores que los malos europeos, pero nuestros buenos estudiantes son peores que los buenos europeos. O sea la realidad es complicada, ¿no? No hay una receta fácil para estas cosas. Así que esto solo no se arregla, porque los que van relativamente mejor son los hijos de las familias con menos recursos, los no universitarios. Y los que van relativamente peor cuando uno compara con Europa son los hijos de los universitarios. Así que tener más universitarios no va a resolver el problema. Este es un poco el mensaje. Bueno, con esto se da un poco también una idea de cómo de complicado es todo, porque en algunas regiones las diferencias desaparecen, como con Cataluña, y en otras, como con Castilla y León, pues no, la verdad. Bueno, así que llamamos impacto a esto que no sabemos explicar, ¿no? Es decir, ¿con qué tiene que ver esto que no sabemos explicar? Pues tiene que ver con aspectos cualitativos que es muy difícil medir, y entonces en estos casos muchas veces su experiencia es más rica que lo que nos dicen los datos, porque simplemente no lo sabemos. Tiene que ver con la implicación social en la educación, tiene que ver con el compromiso de las familias con la educación de los hijos, con la valoración de la educación, con la valoración de los maestros, ¿no? Si uno mira a Finlandia, ser maestro en Finlandia es muy importante, es decir, es una profesión muy reconocida, ¿no? Por tanto, los que van a estudiar magisterio son gente muy buena, las notas de, digamos, lo que serían nuestras notas de corte son de las más altas, el reconocimiento social es muy elevado. Y esto no se puede medir así con variables de los que tengamos datos. Pero esto es lo que explica un poco parte de esas diferencias, o dicho de otra manera, lo que no sabemos a qué se debe. Bueno, y voy terminando. Con la última parte, que es la que... ¿Qué tienen que ver los resultados de PISA con el origen de los estudiantes españoles? Esta última parte que es mucho más cortita, porque el mensaje es claro, lo que tengo que decir es sencillo, y lo ilustraré con unos pocos datos. ¿Hasta qué punto tienen que ver los resultados con el origen social de los estudiantes, con el colegio al que van y con si son repetidores o no? Esta es un poco la pregunta. No tengo datos a nivel regional, porque cuando se hizo este estudio, yo colaboré con el Ministerio para esto, las regiones son muy reticentes a dar sus datos. Como los pagan ellos, se dicen, los pagamos nosotros, no los pagan ellos, los pagamos nosotros. Esto se les olvida. No los pagan los gobiernos, los pagamos los impuestos. Pero ellos dicen que los pagan ellos y entonces no dan los datos. Lo cual es una cosa bastante absurda, porque el día 3 de diciembre tienen que salir y ser públicos todos. Pero los que hacemos el análisis previo no nos dan la oportunidad de hacerlo antes. Así que los únicos datos que les voy a dar son agregados, porque estos los calculé cuando hice este trabajo para el Ministerio y no he tenido ocasión de recalcularlos todos después para todas las comunidades. Y lo digo porque creo que esta manía que tenemos en España de esconder los datos hay que empezar a decir que no es buena. Que no es buena y que además no tienen derecho a esconder datos que pagamos nosotros. Es una cuestión que, cuando uno hace análisis... Esto en el INE ya lo entendieron hace muchos años. En el Instituto Nacional de Estadística uno tiene todos los datos gratis, se los puede descargar como hojas Excel. Todos los informes PISA están en la red y uno se los puede descargar en hojas Excel y elaborar estas cosas. No hace falta comprarlos, no hace falta pedir permisos, está todo en la red y todo disponible. Yo creo que tenemos que aprender un poco de esta idea. No solo los analistas, sino cualquier persona curiosa. Bueno, lo que es importante es cómo se relacionan estas tres cosas. Para hacer esta relación, lo que yo voy a hacer va a ser recurrir a lo que hace la OCDE, y por tanto no lo hago yo, es una cosa que viene dada, que es el índice de estatus socioeconómico y cultural. Es un índice que agrupa las características de las familias de los estudiantes. Y lo que hago es cojo todas las familias y las divido en 4 grupos con igual número de familias en cada grupo, ¿vale? De peor a mejor, en el sentido de que tengan un índice de estatus socioeconómico y cultural más elevado. Esto es un ejercicio, claro, al hacerlo así, estoy de alguna manera reduciendo mucho las diferencias, porque estoy haciendo grupos que en realidad no son tan homogéneos como parece. Pero bueno, digo, esto es una cota inferior de la desigualdad. De modo que la realidad es peor que lo que yo les voy a contar. Esto es porque la distribución no es uniforme. Yo lo hago en 4 pedazos iguales, pero en realidad la distribución
es asimétrica. Y este índice lo que hace es mide la profesión de los padres, la ocupación, las posesiones del hogar, por ejemplo, para que tengan una idea de qué mide, qué cosas sabemos. Si tienen una mesa para estudiar, si tienen una habitación independiente, un hogar tranquilo, si tienen software educativo, si tienen conexión a internet, su propia calculadora, libros de literatura clásica y poesía, libros de arte, libros que les ayuden a sus tareas escolares, un diccionario, la plata, reproductor de DVD, todo esto lo sabemos. O sea que tenemos mucha información sobre los hogares. Y los libros que hay en casa, cuando uno usa variables para intentar explicar diferencias, resulta que los libros que hay en casa es una de las mejores variables que tenemos para explicar las diferencias. Mucho más que la renta, mucho más que la educación de los padres. Porque los libros, de alguna manera, es una variable de resultado. Es el resultado no solo es lo que hacen de verdad, ¿no? No comprar libros, igual hay que comprar libros para decorar la librería, no es habitual, ¿no? Bien, pues, si uno mira, hago 4 niveles, ¿no? Del más bajo al más alto. La diferencia que hay es de un 9% de diferencia, y eso equivale más o menos como a un año de escolarización. Es decir, es como si los hijos de las familias que tienen peores condiciones fueran un año menos al colegio que los hijos de las familias que tienen mejores condiciones, para tener una idea de la magnitud de la diferencia. La puntuación media de los colegios privados es un poco más alta que la de los colegios públicos, y donde la diferencia es tremenda entre repetidores y no repetidores. Es como si los repetidores hicieran, de hecho, 2 años menos de escolarización, no más, sino menos de escolarización que los no repetidores. Y esto es una diferencia muy importante. Muy importante. Cuando empezamos a mirar qué hay dentro de esto, es cuando los datos son dan un poco de miedo, ¿no? Más del 50% de los hijos de familias del cuartil superior, o de los que van a colegios privados. En privados incluyo los concertados, porque privados en España hay muy poquitos, y aquí no se ven. Creo que son menos del 2%, y su impacto sobre el total es muy pequeñito, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de grandes medios. No quiere decir que el colegio tal sea bueno o sea malo, sino quiere decir que hay tan pocos que se disuelven en el conjunto, ¿vale? Pero más del 50% de los hijos de las familias del primer cuartil, del cuartil superior, van a colegios privados, y no llega al 22% de los del cuartil inferior. Por lo tanto, hay mucha diferencia de los comportamientos de las familias en este sentido. Más de la mitad de los hijos de familias del cuartil inferior repiten. Más de la mitad. Y esto sí que es un resultado. Hasta que no lo vi, hasta que no me hice esta pregunta, no era consciente de ello. Pero como les decía antes, hasta ahora, el tema de la repetición era una especie de tema de eficiencia. Es que es muy caro que repitan, pero es que es muy injusto. O sea, lo que hay detrás no es solo un problema de eficiencia, es un problema de equidad que es muy importante. Los repetidores de las familias del cuartil superior son menos del 11%. Las diferencias de resultados entre colegios privados y públicos desaparecen cuando comparamos no solo por colegio, sino por grupo social. Es decir, si yo comparo los estudiantes que son hijos de familias del primer cuartil, colegio público, hijos de familias del primer cuartil, colegio privado, y así sucesivamente, las diferencias desaparecen. Es decir, lo que observamos de diferencias entre colegio público y privado no es que los colegios privados sean mejores, es que más gente que son hijos de familias con más medios van a esos colegios. Eso es un resultado sistemático, o sea, pasa ahora en 2012, pasa ahora en 2009, en 2006, siempre en España. ¿Vale? Por tanto, y este es el gráfico que un poco resume de manera, creo que casi ahorra las explicaciones. Es el porcentaje de estudiantes que van a la privada, el cuartil, el índice socioeconómico está aquí, del más bajo es este, el 1, el más alto es el 4, y este es el porcentaje de repetidores. Así que el gráfico se comenta solo. Es como lo decía en la película Houston, tenemos un problema, ¿no? O sea que la concentración de estos repetidores es uno de los aspectos que claramente dificulta el progreso social. Y este es un aspecto que hasta ahora se le había prestado muy poca atención, y yo creo que hay que planteárselo seriamente. La otra cosa es que, bueno, las diferencias de resultados entre colegios públicos y privados
se debe a la desigual distribución de los hijos y que hay, por tanto, un problema de falta de equidad en su eficiencia. Aquí les doy los resultados también de nuevo para que les tengan seguimiento de curiosidad de las diferencias de puntuaciones medias entre público y privado según el grado, el índice socioeconómico, ¿no? Fíjense que las diferencias entre los no repetidores son como mucho de 1,7%, que estadísticamente no es significativo. En los repetidores las diferencias son un poco mejores a favor de los privados, y esto es, no todos son significativos estadísticamente, pero son un poquito mejores. Pero las diferencias son, cuando lo comparas por filas, por tanto, con familias de la misma característica, las diferencias prácticamente se van disolviendo. Y otro problema de equidad, y este es un poco más discutible, pero es que, claro, cuando financiamos públicamente la educación privada, estamos transfiriendo riqueza hacia las familias con más medios. Y esta transferencia regresiva no se justifica por los resultados. ¿Vale? Como este es un mensaje que puede tener muchas lecturas, esto es lo que dicen los datos. ¿Vale? ¿Quiere decir esto que yo abogo porque se suprima la financiación pública? No, yo no digo nada, es una pregunta mucho más complicada. Lo que digo es que no tenemos, como una frase que te tomo prestado, no tenemos que hacernos tramos en el solitario. Es decir, esto es lo que estamos haciendo. Puede haber otras razones por las cuales valga la pena financiar la educación privada, pero los resultados que obtiene no es una razón. Este es un poco sería el mensaje. A lo mejor la libertad de elegir, cada uno tiene su ideología y esto ahí no entro, pero lo cierto es que es un mecanismo regresivo que no se puede justificar por las diferencias de resultados. En resumen, lo que los datos nos dicen es que nos falta todavía un trecho para conseguir la equidad a través del sistema educativo, porque el sistema educativo es muy importante para el futuro de la gente. Cuando uno estudia lo que pasa con PISA, que es el PISA para adultos, ve que las diferencias entre universitarios y universitarios son muy importantes, que se mantienen mucho a lo largo del tiempo. Por tanto, esto es una cosa que al final es tremendamente estructural, es muy importante. Y también para animar la discusión, esto no es culpa de Wert. ¿Vale? Lo digo porque cada uno que lleve su propia cruz. Todos estos datos son antes de Wert. También debo decir, para terminar, que quizá no le he dado tiempo, pero no es culpa suya. ¿Vale? Esto es un aspecto que se nos ha pasado, que se nos ha pasado por alto, y que de todos somos un poco responsables. De alguna manera, esto ha sido lo que está haciendo. Y esto es todo.